Bienvenidos todos al episodio 11 de Por qué los cristianos deben guardar la ley. Y hoy vamos a continuar aún más por ese camino para descubrir exactamente cómo Dios en su propia palabra describe la ley. Y saben, cuanto más nos adentramos en esto, saben, más majestuosos, ven que el Señor es. Nuestro Dios no es unidimensional. No es unidimensional en su enfoque al describir la ley. Más bien, tiene esta hermosa variedad, por así decirlo, de expresiones, utilizado de forma muy parecida a como un pintor utiliza los colores, ¿verdad? Él reúne todos estos hermosos colores y los pone en un lienzo y presenta esta hermosa y maravillosa imagen. Esto es lo que pienso cuando pienso en nuestro Dios y en cómo habla de la ley. Toma todas estas hermosas expresiones y las reúne y las pone en un lienzo de lo que llamamos la Biblia. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en una descripción en particular, y es el hecho de que Dios describe su ley como luz. Y así que comencemos y saltando a Proverbios capítulo 6, versículo 23, leemos lo siguiente. Para él, el mandamiento es un lámpara y el ley a luz. Y aquí ven el testimonio de las Escrituras. La ley se asemeja a la luz, es luz. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de la luz? Bueno, el beneficio de la luz es que te da claridad. Puedes ver a dónde vas en comparación con cuando caminas en la oscuridad. La gente tropieza, la gente se lastima en ese contexto, pero cuando tengo luz puedo prever ciertas cosas que de otro modo no habría visto en la oscuridad y puedo ponerme a salvo. Tengo claridad, tengo entendimiento. Este es el hermoso beneficio de la luz. Veamos ahora lo que dice el proverbio. Y añade, él dice, reprensiones, y en hebreo, toheija, se refiere a reprensión, una reprensión para corregir. Él dice que las reproches de la instrucción son el camino de la vida. Es la forma de vida. Entonces, ¿de dónde saco este toheija, esta reprensión? ¿De dónde obtengo la instrucción? ¿De dónde se supone que viene eso? Viene de la ley, lo necesitamos. Esa es la corrección que necesitamos, esa es la sabiduría, esa es la comprensión, esa es la claridad, esa es nuestra vista, es luz total. Sobre la base de esto, permítanme llevarlos al Salmo 119, 105. Muchos de ustedes han memorizado esto. Tu palabra, en otras palabras, él está diciendo su ley. Tu palabra es una lámpara a mis pies y ¿qué? Una luz en mi camino. Se han hecho estudios sobre los efectos de la privación de luz, los efectos que tiene en los seres humanos. Y ya sabes, una de las cosas que descubrieron es que cuando nos quitas la luz, pierdes todo el sentido del tiempo. Y a mí nos pareció tan fascinante porque a nivel espiritual, en una dimensión espiritual, le quitas la luz al cristiano, le quitas su palabra, le quitas su ley. No sabes qué hora es. Quiero decir, esto es precisamente de lo que Jesús acusó a los fariseos y saduceos. Él dice que sabes cómo discernir la faz de los cielos, pero no sabes cómo discernir los signos de los tiempos. Les voy a decir ahora mismo, el discernimiento de las señales y los tiempos viene de la luz. Vamos a ser, ya saben, sin juego de palabras, pero vamos a ser iluminados. Viene de la ley, viene de la mente y del corazón y del conocimiento de Dios. Eso nos dice dónde estamos. Nos dice lo cerca que está el regreso de Jesús. Y ya sabes, es aún más fascinante cuando miras estos estudios que se hicieron. Estas personas que estaban privadas de luz comenzaron a alucinar y el miedo comenzó a aparecer, un miedo sofocante. Así de importante es la luz para nosotros. Y recuerda, estamos hablando de reacciones físicas, reales y tangibles a la privación de luz. ¿Cuánto más cuando le quitas la luz al cristiano? Entran en un estado de ilusión en el que comienzan a alucinar. Las cosas que están viendo parecen ser la realidad.
y vienen con un montón de miedo, cuando en realidad esa no es la realidad. Y esto es lo que nos sucede cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Nos dejamos atrapar por la ilusión. Empezamos a alucinar y, Dios mío, necesitamos la luz. Y esta es la razón por la que el diablo quiere tomar la luz y darte oscuridad para poder controlar tus pasos, para que pueda llevarte por un precipicio y ni siquiera lo sabrán hasta que es demasiado tarde. Ahora quiero llevarlos al profeta Isaías. Y lo que estamos a punto de ver aquí, les digo, es asombroso. Mira esto, en Isaías 8:20 leemos lo siguiente. Comienza diciendo la Torá, en otras palabras, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, adivina qué, es porque no hay luz en ellos. A la ley. Si tenemos cristianos caminando y no están hablando de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la luz, es porque no tienen luz dentro de ellos. Y esto es algo que es extremadamente importante que consideremos. De hecho, les voy a contar lo que estamos leyendo aquí mismo. Es significativo para la totalidad de esta discusión. El aspecto más amplio de esta discusión. Esto de aquí repercutirá en el resto de esta serie de alguna forma. Y quiero explicar lo que quiero decir. Notarán ustedes, y permítanme enfocarme en la primera parte de esta introducción aquí, que el escritor le dice a la ley, pero simplemente no le dice a la ley. Él dice y al testimonio. Ok, al testimonio. Lit Uda. ¿Qué es lituda al testimonio? ¿A qué se refiere esto? Para pintar este cuadro, por así decirlo, necesito llevarlos unos cuantos versículos atrás. Y lo que vamos a ver es que todo este pasaje es mesiánico. Es una profecía mesiánica sobre Jesús y lo que se expresa aquí es increíblemente esclarecedor. Así que voy a regresar al versículo 14 y ver lo que leemos. Será como un santuario, pero como una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para las dos casas de Israel, como una trampa y un lazo para los habitantes de Jerusalén. Uds. Saben algo, y esto es una especie de nota al margen, pero algo acerca del Mesías. Para que él fuera el verdadero Mesías judío, él tenía que ser rechazado por los suyos. Este es uno de los aspectos más prominentes de identificar al Mesías auténtico de un pseudo Mesías. Va a ser rechazado por los suyos. Ahora, dicho esto, hay un paralelo con esta misma declaración en el Salmo 118 que va a ser mucho más relevante en un momento. Pero en el Salmo 118 dice, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Y por supuesto continúa y dice que ya sabes, esto fue obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Y entonces es un pasaje paralelo, exactamente lo que Isaías 8 está transmitiendo aquí, que el Mesías sería rechazado por los suyos. Es exactamente lo que se comunica en el Salmo 118. Ahora, sostenga ese pensamiento por un segundo y quiero saltar aquí al versículo 16 porque continúa diciendo, encuaderna el testimonio. Ata el testimonio. Quiero detenerme aquí, porque cuando usted va al Salmo 118 y dice que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la principal piedra angular, va a haber rechazo. Ya sabes, lo siguiente que dice es, ata el sacrificio con cuerdas a los cuernos del altar. Y aquí estamos en Isaías 8 y está hablando de la misma cosa que él sería rechazado por los suyos. Y lo siguiente que leemos es, atar el testimonio. En otras palabras, ¿a qué se refiere? Se refiere al testimonio del amor de Dios por el mundo. En otras palabras, Jesús. Jesús es el testimonio y por lo tanto ata el testimonio. Y luego lo que leemos después de eso es,
sella la ley, sella la Torá entre mis discípulos. Esto está hablando literalmente de la implementación del nuevo pacto de Dios. Un nuevo pacto que él haría con su pueblo, lo cual, por cierto, es introducido por la unión de este testimonio, por el sacrificio de Jesús. Y entonces quiero llevarlos a Jeremías 31, y esto es lo que leemos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Voy a poner mi ley en sus mentes y escríbelo en sus corazones. Ahora, el nuevo pacto, como usted notará, no se trata de eliminar la ley en absoluto. En realidad es todo lo contrario. El nuevo pacto se trata de acercar la ley al pueblo de Dios más de lo que nunca antes ha sido. Ahora estamos hablando en mi propio corazón y en un sentido muy real, porque ahora somos llamados el templo de Dios. Entra en el lugar santísimo, que es exactamente donde estaba la ley. Fue en el trono de Dios. Esto fue prefigurado en la forma en que Dios construyó y lo que había ordenado en la ley misma bajo el antiguo pacto. Absolutamente profundo, asombroso e impresionante. Ahora, ¿cómo implementa Dios su nuevo pacto? ¿Cómo lo hace? Él lo implementa por medio de la entrega del Espíritu de Dios. Ahora escuchen las palabras de Pablo, porque todo esto se relaciona. A él también confiasteis, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, al cual también, habiendo creído, adivinad qué, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por favor, note la terminología que el apóstol Pablo usa aquí. Él dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Bueno, no es interesante. Volviendo a Isaías 8:16, leemos, atamos el testimonio, es decir, si recibimos el sacrificio, Yeshua sería sacrificado. Sella la ley entre mis discípulos. La unción del Espíritu Santo. Y Jesús mandó a sus discípulos que salieran y hicieran discípulos de todas las naciones para que sus discípulos entraran de Jesús mismo. Y estarían sellando. ¿Y qué? ¿Qué se está sellando? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Él está haciendo exactamente lo que el nuevo pacto profetizó. Él está sellando la ley en nuestros corazones. Y así, cerrando el círculo en esta discusión, volviendo a Isaías 8:20, leamos esto de nuevo, sin juego de palabras, a la luz de la información que tenemos ahora. Le dice a la ley, pero no solo a la ley y al testimonio que significa el nombre de Jesús. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. En otras palabras, si los hombres no tienen el testimonio de dos, específicamente el testimonio de Jesús, es el Mesías. Él es Señor y Salvador, y la ley no tiene luz dentro de ellos. Quiero terminar con lo siguiente, y quiero que piensen en esto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y el dragón se enfureció con la mujer que fue a hacer guerra con el resto de su descendencia, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio. Tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos tienen ese testimonio. Por eso existe la guerra. Esta es la razón por la que ha estallado la guerra. El enemigo ha venido tras los que tienen ese testimonio de dos, confiesan a Jesús, creen en él y no dejarán de lado la ley. No solo conocen la ley en su mente, sino que no es intelectual. Lo hacen la ley. Ese es todo el tiempo que tenemos. Bendito seas en el nombre de Yeshua.